Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de interpretación de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento y sus modificatorios. Como parte de la seguridad y salud en el trabajo que venimos promoviendo a través de Calgesa, tengan todos la cordial bienvenida de Calgesa, asesoría y capacitación. Los voy a estar acompañando durante esta sesión, para que me conozcan un poco. Mi nombre es Marcos Antonio Colonia de Romero. Yo soy ingeniero industrial, egresado del MBA, tengo un máster en prevención de riesgos laborales, estudios de posgrado en habilidades directivas, sistemas integrados de gestión, seguridad y salud ocupacional, gestión de emergencias, crisis, continuidad de negocios y gestión de riesgos y seguros de seguridad y salud en el trabajo. Actualmente cuento con más de 11 años de experiencia en el sector industrial, retail, hidrocarburos, construcción, metalurgia y servicios. ¿A qué me dedico actualmente? Soy docente, consultor y también auditor, como también certificado en las normas que pueden ver en pantalla. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestra sesión y para ello les pido que pongamos toda la atención posible, ya que vamos a tratar muchísimo la parte legislación como soporte importantísimo para la seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, cuando hablemos de la ley 29783, definitivamente tenemos que entender de que esa necesidad normativa también obedece a necesidades a nivel mundial. Y a nivel mundial nuestra, quiero decir, ya sea nuestra constitución política del Perú, ya sea esa necesidad de legislación de ley 29783 en el Perú, porque es una normativa peruana, estas obedecieron a ciertas necesidades y requisitos a nivel mundial, Latinoamérica y de cualquier otra institución internacional que de cierta forma tiene necesidades vinculadas a la seguridad y salud en el trabajo, no determinadamente con estas palabras, pero sí quizás a los temas laborales, sociolaborales, reducción de accidentes generados en el trabajo, etc, etc. Así que las principales normas, las cuales vamos a mencionar y que están vinculadas a nuestra ley 29783, iniciaríamos, por ejemplo, con la decisión 584, que en este caso es parte del instrumento andino. Como muchos sabemos, esta documentación, este acuerdo internacional, se da a través de la comunidad andina, la cual está compuesta por Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia, y otros países que se vienen generando o se vienen sumando como parte de aquellos países también interesados en puntos que tienen que ver con la comunidad andina, donde principalmente los iniciadores de esta comunidad se encuentran entre ellos Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia. Dentro de esta decisión 584, entiéndase que ya desde este proceso se tiene por objeto promover y regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo de los países miembros, y principalmente para poder disminuir o eliminar los daños a la salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas de control. Si bien no lo vemos de repente como lo pide la ley actualmente, seguridad y salud en el trabajo, pero los términos están directamente orientados a una necesidad similar. También podemos mencionar a la ILO OSH 2001, dentro de los objetivos el 1.1. Cuando hablemos de ILO OSH nos estamos refiriendo justamente a aquellas directrices que se generan en la Organización Internacional de Trabajo, lo que muchos habremos oído en algún momento como la OIT. Y nos dice en el objetivo 1.1 que estas directrices deberían contribuir a proteger a los trabajadores contra los peligros, eliminar las lesiones y enfermedades, dolencias, incidentes y muertes relacionadas con el trabajo. Y nuevamente le damos un enfoque de necesidad. Entiéndase que estas normativas inclusive son de mucho más atrás de nuestra ley 29783 del año 2011. Así que estas fueron el hincapié a nivel internacional que motivaron a nuestra legislación peruana. ¿Y por qué no también mencionar aquella norma internacional de repente no de carácter obligatorio, pero sí de carácter voluntario, la OSAS 18001, versión 2007? La cual, y lo quiero mencionar, ya pasó su proceso de migración en el mes de septiembre del año 2021, que hoy en día estos procesos de migración ya se han dado la ISO 45001, que es la normativa hoy en día general y predominante en materia de seguridad y salud en el trabajo. La OSAS nos daba esa idea desde el 2007 y nos decía que este estándar, de parte de la serie de evaluación de la seguridad y salud en el trabajo, especificaban los requisitos para un sistema de gestión de SST destinados a permitir que una organización controle sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y pueda mejorar su desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Y si vemos, esta es la normativa que más habla de ya el enfoque a la seguridad y salud en el trabajo, o en su momento también llamado seguridad y salud ocupacional. ¿Por qué no mencionarlo también? La que más hincapié da, la que más referencia da de la forma de nuestra ley 29783 de la estructura es justamente esta normativa, la OSAS 18001-2007, que a través de las modificatorias que ha tenido la propia legislación nacional, pues también se ha ido adecuando ya a los estándares nuevos o actualizados como la ISO 45001 en su versión 2018. Para entender todos estos procesos normativos, es importantísimo que entendamos primero que nada cómo funciona la pirámide de Kelsen. Cuando hablamos
la pirámide de Kelsen, básicamente nos vamos a dar una idea de pirámide, que en la parte superior se encontrarán aquellas normativas que son poquísimas o son de menor cantidad, pero que tienen mayor jerarquía, por eso que se encuentran en la parte superior. Y en la parte inferior, por consecuencia, tendremos aquellos que existen en mayor cantidad, tienen menor peso, tienen menor importancia y de repente cobertura de cumplimiento es mucho más específico a ciertos puntos y no tan globalizados. Para entenderlo de esta forma, entonces, en la parte superior a nivel nacional, y ya nos enfocamos a las normativas nacionales para comprenderlo, tendremos aquella norma madre que da el preámbulo, da el parámetro inicial a cualquier otra legislación en el país. Y hablamos de nuestra Constitución Política del Perú, la cual sigue vigente, la Constitución del año 1993. Seguida a esta normativa, en jerarquía, y por eso hablamos que le siguen en jerarquía, tendremos las leyes. Y si hablamos netamente de seguridad y salud en el trabajo, nos estaremos refiriendo, primero que nada, a la ley 29.783. Si bien es cierto, esta ley ha pasado a la fecha por 2 modificatorias, las cuales, entiéndase de aquí en adelante, que solamente modifican artículos dentro de la ley 29.783, más no deroga la normativa, más no intercambiamos por completo esta normativa. Esta ley 29.783 sigue vigente, a excepción de algunos artículos que dentro del proceso han sido modificados, que también los vamos a ver en esta sesión. Continuamente, en jerarquía le siguen los decretos. Y si hablamos nuevamente en materia de seguridad y salud en el trabajo, pues está el Decreto Supremo 005-2012-TR, que justamente es el reglamento de la ley 29.783. En jerarquía le continúan las resoluciones. Y también una de las normativas, porque también acá tendremos muchísimas resoluciones ministeriales que hablan sobre seguridad y salud en el trabajo, pero tendremos una en específica que, digamos así, es la principal dentro de lo que son guías de implementación. Y ahí estará la resolución ministerial 050-2013-TR. Hasta este punto, si lo vemos por colores rojo, anaranjado, amarillo y verde, son de cobertura, son de aplicación a nivel nacional. Significa que hasta este nivel el perímetro obligatorio de cumplimiento es todo el país. Si queremos entender también cómo funciona este proceso de la pirámide de Kelsen, entendamos que la ley 29.783 nos puede brindar un enfoque de el qué tenemos que implementar como organizaciones, mientras que los decretos nos informan el cómo podríamos estar cumpliendo o cómo podríamos abordar o un proceso de explicación de cómo ir cumpliendo la ley 29.783. Y una resolución, en este caso la resolución ministerial 050-2013, nos entrega una especie de guía de buena práctica, una guía de orientación con requisitos mínimos obligatorios para poder dar cumplimiento al cómo del Decreto Supremo 005-2012-TR, del que nos pide la ley 29.783. Ahora, si bien la pirámide de Kelsen no termina ahí, porque luego le continúan las ordenanzas. Y en este caso, las ordenanzas obedecen a perímetros específicos, como por ejemplo, hablamos de una municipalidad, hablamos de un gobierno regional, al igual que las circulares, que son documentaciones, de perímetros mucho más específicos, sin embargo, ya no tienen una cobertura a nivel nacional. Son de carácter obligatorio en aquella jurisdicción municipal, de gobierno regional, etc. Es decir, en algún momento se deben haber cruzado con alguna ordenanza donde dice de repente está prohibido que los vehículos se estacionen en las zonas rígidas de las calles o las avenidas tal. Y será de cumplimiento obligatorio pues en esa localidad. Y por último también en esta jerarquía o pirámide de Kelsen tendremos las normas internas de la organización, que tienen cumplimiento obligatorio dentro de cada organización, pero que no necesariamente ese procedimiento, política, estándar o norma interna de la organización tiene el mismo peso obligatorio que en otra organización, ¿no? Entiéndase, hay muchísimas normas internas de la organización, de muchas organizaciones, pero que son de carácter obligatorio dentro y exclusivamente en el perímetro de aquella organización que lo ha motivado, que lo ha creado y que lo ha actualizado. ¿Por qué es importante entender la pirámide de Kelsen? Porque también nos va a permitir dar una forma de entendimiento en qué normativa tiene mayor validez, mayor peso que otra normativa, o qué tipo de normativa tendríamos que dar lectura con respecto a una actualización de ciertas modificaciones, derogaciones o inclusive inclusiones de nuevos artículos. En ejemplo, nos pondríamos en la idea, si es que necesitáramos o si en algún momento los que crean la legislación generan un decreto supremo con temas que modifican artículos, esos artículos que se proponen en un decreto supremo podrían modificar artículos dentro de una ley, en este caso podrían modificar un decreto supremo, artículos de la ley 29.783, y ahí viene el punto de análisis, porque no podría ser posible, ya que la ley tiene mayor peso en la jerarquía según esta pirámide de Kelsen. Entonces, para poder modificar, y vamos aclarando también la idea, para poder modificar artículos dentro de la ley, necesariamente tendríamos que tener otra ley de por medio que nos ayude
o que pueda incluir modificaciones, incorporaciones o derogaciones. Por eso que tenemos la ley 3222, por ejemplo, que modifica algunos artículos de la ley 29783. De la misma forma, si se modifica una ley, por consecuencia, se tendrían que modificar o actualizar también las normativas hacia abajo, decretos supremos, resoluciones, ordenanzas y normas internas de la organización. Normalmente, cuando hay una norma de mayor jerarquía, obligatoriamente hay que hacer adecuaciones de las normas que se encuentran en menor jerarquía. Igual, si quisiéramos hacer cambios en alguna ley con alguna normativa mayor, pues estamos hablando que la norma madre aquí en nuestro país es la Constitución Política del Perú. Conociendo un poco sobre la evolución de las normativas de seguridad y salud en el trabajo en el Perú, pues es importante entender que no inicia todo con la ley 29783. Y digo no inicia porque desde hace mucho tiempo atrás, del año 2011 atrás, ya se hablaba sobre los temas de seguridad y salud en el trabajo. Pero a niveles de resoluciones ministeriales, a niveles de decretos supremos, a niveles de aplicación sectorial. Y aquellos que eran de mayor alto riesgo eran los que normalmente solicitaban o se enfocaban en creación normativa. Sin embargo, el hito más importante, y por eso que desde este hito vamos a iniciar, es el año 2011 efectivamente, donde se da inicio a una normativa de carácter prioritario como es una ley. Y hablamos de la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, que básicamente acá inicia todo este proceso, entonces de aquí en adelante, con un enfoque normativo de mayor rigidez. Se da en el 2011 y luego llegamos al 2012, al año siguiente, y tenemos que se publica el Decreto Supremo 005-2012-TR. En este caso, el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hasta este momento, ya las organizaciones podíamos tener, y hablamos de organizaciones públicas o privadas, ya hasta este momento sabíamos el qué teníamos que cumplir en materia de seguridad y salud en el trabajo, y teníamos una interpretación también a través del Decreto Supremo del cómo tendríamos que ir dando cumplimiento a los requisitos de la Ley 29783. Pero como se hacía necesario también, en el año 2013, estamos hablando del año siguiente, se genera la resolución ministerial o se publica la resolución ministerial 050-2013-TR. Y es aquí donde se aprueban los formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Importante aquí, porque esta norma nos habla de los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que contemplan la información mínima. Si bien la norma lo dice, es referencial, pero contemplan la información mínima. Significa que en los formatos que encontremos aquí podremos agregar información, y hay que ser justificadamente cuando agreguemos información, pero no podemos eliminar información o datos de los que ya encontremos en estos formatos, porque ya aquí se posee la información mínima. Pero si bien en este año, 2013, ya teníamos los formatos para todo tipo de empresa, también se hacía necesario un sistema simplificado de registros para el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, pero orientado pues a las micro y pequeñas empresas. Por eso que se genera la resolución ministerial 085-2013-TR. Hasta aquí ya las organizaciones teníamos todo lo justo y necesario. Sin embargo, muchos sabrán que hay muchos vacíos legales en nuestra legislación. Por consecuencia, también los gremios empresariales, los grupos empresariales a nivel nacional, también presionan al Ministerio de Trabajo, que es quien lidera justamente los procesos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es que hacen la primera presión para poder aclarar los temas de cumplimiento de la Ley 29783. Y encontraron justamente ciertos vacíos de interpretación, ciertas necesidades de mejorar la interpretación. Así que en el año 2014, y hablamos del año siguiente nada más, se da la primera modificatoria de la Ley 29783, que es la Ley 30222, enfocada básicamente en definir quién va a tener que asumir el liderazgo del sistema de gestión de CCT. Si bien inicialmente se entendía que era el empleador, en algunos casos también se mencionaba que se podía tener un servicio compartido o un servicio común de la gestión, que equivale a decir la tercerización, el outsourcing del sistema de gestión de CCT. Se creía que una vez que hacías la tercerización, la responsabilidad del liderazgo también se compartía, y eso no es así. Es por eso que la ley 3222 también permite aclarar que sigue siendo el empleador el principal responsable de su gestión. También se habla sobre los registros de las micro y pequeñas empresas y medianas empresas, reafirmando la resolución ministerial 050-2013, así como la 085-2013. Se menciona principalmente a raíz de la presión empresarial sobre los exámenes médicos ocupacionales. Y por qué no también mencionarlo, porque aquí es donde se inicia la primera incorporación del Código Penal, y hablamos del artículo 168A en el Código Penal, que tiene que ver justamente con la pena privativa de la libertad por temas de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, la evolución no queda aquí, ya que una vez definida, y esto es según la pirámide de Kelsen, ya definida la primera modificatoria, que era la 30222, se hacía pues necesario
el reglamento para poder entender qué es lo que nos pedía la ley 30222, con las modificatorias de algunos artículos. Bastante cuidado, solo se modifican algunos artículos, no toda la ley. Así que en ese mismo año, en el 2014, sale el reglamento para poder comprender justamente esta última modificatoria. Y ahí es que se genera el Decreto Supremo 006-2014-TR, donde se deja más claro los temas del liderazgo del sistema de gestión, los registros a utilizar, las frecuencias de los exámenes médicos ocupacionales y sobre la incorporación del artículo 168A al Código Penal. Hasta el 2014 podríamos decir que ya teníamos una tranquilidad para implementar los sistemas de gestión del CCT. Sin embargo, 2 años después, nuevamente por presión empresarial, el tema de discusión más importante de necesidad de modificación, nuevamente los exámenes médicos ocupacionales. Así que, y este es se podría decir, el actual vigente, y que se confirma ahora con la modificatoria que hemos tenido en este año 2021, pero que básicamente valida o enfatiza los cambios en el Decreto Supremo. Este último es el Decreto Supremo 016-2016, nuevamente enfocado, repito, a exámenes médicos ocupacionales. 3 años después, cuando ya teníamos una estabilidad dentro de los sistemas de gestión, 2 eventos a nivel país nos marcan fuertemente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Muchos recuerdan la deflagración y el incendio básicamente de un camión cisterna que transportaba gas en Villa El Salvador, donde muchas personas pues perecieron y se vieron afectadas por este incidente, que estaba relacionado también a materia de seguridad y salud en el trabajo. Y a 2 semanas siguientes se genera un accidente mortal de 2 jóvenes trabajadores en un restaurante de comida rápida, y también por condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Hablamos de diciembre del año 2019, donde la tasa de accidentabilidad en el país aumentó fuertemente, los procesos inspectivos de SUNAFIL se dieron enfáticamente y encontrándose una necesidad de mejorar el soporte legal para compromiso y obligación de las organizaciones. Así que se genera en el 2019 la modificación del reglamento de la ley 29783. En este caso se modifican algunos artículos del Decreto Supremo 005-2012-TR y es el Decreto Supremo 020-2019-TR, donde aquí principalmente se dan temas de apoyo a SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, como también se enfocan los temas de capacitación. Es en esta normativa, donde muchos acordarán, que se hace necesario que ahora las capacitaciones sean de forma presencial en el puesto de trabajo y en los peligros y riesgos de la actividad de trabajo. Entonces aquí es donde vino el boom de las capacitaciones presenciales. Pero esto siguió avanzando a través del tiempo y en el año 2020, estamos hablando más o menos de enero-febrero, aproximadamente iniciando el año 2020, a través de los procesos de fiscalización que SUNAFIL estuvo haciendo desde el mes de diciembre, encontró muchas deficiencias y de gran importancia en las deficiencias en las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Así es que, aprovechando una normativa como es el Decreto Supremo 002-2020, donde se aprueban las medidas para la promoción de la formalización laboral y la protección de los derechos fundamentales laborales en el sector agrario, aprovechando que esta norma es del sector agrario, pero con peso de Decreto Supremo, se agrega una disposición complementaria. La disposición complementaria dentro de esta norma sí es de aplicación de todas las organizaciones de cualquier sector, no solo del sector agrario, sino de todos los sectores. ¿Y de qué trata la principal modificatoria en esta norma? De la creación y actualización de las matrices y per se, identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Hasta aquí ya nos íbamos adecuando, ya íbamos mejorando los requisitos en función de la ISO 45001 como estándar internacional y en función de las necesidades de mejora que requería nuestra legislación nacional. Sin embargo, en este año 2020 a nivel mundial nos afectó fuertemente el proceso de la pandemia del COVID-19. Así que en este mismo año, más o menos en junio aproximadamente, se genera el Decreto Legislativo 1499. Donde se establecen diversas medidas para poder garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Es en esta normativa donde, de tratarse muchos puntos, 4 son puntos específicos a la materia de seguridad y salud en el trabajo. Donde si en el 2019 nos decían que las capacitaciones eran presenciales, ahora en el 2020 por el contexto de COVID-19 las capacitaciones eran virtuales o se generaba que fuesen virtuales. Otro punto importante era con respecto a la ampliación de la vigencia de funcionamiento o de mandato de los supervisores o de los comités de seguridad y salud en el trabajo según correspondiera por la cantidad de trabajadores que estas organizaciones poseen. ¿Y por qué se ampliaba el mandato de los comités o de los supervisores? Porque justamente debido a la poca viabilidad de hacer elecciones presenciales y también debido a la necesidad de aprobar los planes de vigilancia, prevención y control de COVID-19, se generaba esta ampliación automática del mandato, que a la fecha sigue vigente y el marco de emergencia sanitaria pues ha sido ampliado hasta el mes de marzo 2022.
Ahora, otro de los puntos importantes es con respecto a la suspensión de los exámenes médicos ocupacionales. Si bien siguen siendo obligatorios y según los riesgos hay prioridades de hacerlo, según las actividades de alto riesgo, este decreto legislativo nos permite justamente suspenderlo y tenemos esa viabilidad. Y el cuarto, y no menos importante, es con respecto a las auditorías del sistema de gestión y se refiere justamente a las auditorías por auditor autorizado por el Ministerio de Trabajo o registrado ante el Ministerio de Trabajo, cuyas auditorías también se ven suspendidas por el contexto del COVID-19 hasta que termine el marco de emergencia sanitaria. Ahora, si bien es así, aquí no termina el proceso de actualización normativa. Nuestra línea de evolución continúa hasta este año 2021, ya que en este año, a inicios de este año, se genera el Decreto Supremo 001-2021, donde se modifican diversos artículos del reglamento de la Ley 29.183 de Seguridad y Salud del Trabajo, pero algo importante de este decreto es que no solamente se modifican, sino también se incorporan algunos artículos y se modifican, se incorporan, y básicamente esto nos genera un gran enfoque o una gran comodidad para el funcionamiento de nuestros comités, de nuestros supervisores y de nuestros subcomités de seguridad y salud de trabajo según corresponda. El enfoque principal es aquí de este decreto supremo, nuevamente los exámenes médicos ocupacionales, nuevamente los temas de las funciones, aquí se enfatiza más sobre las funciones del comité, del supervisor o del subcomité, y algunos puntos complementarios también necesarios dentro del sistema de gestión que también veremos en esta sesión. Y lo más actualizado que se dio antes del ingreso del nuevo presidente, antes de la nueva gestión, ¿sí? Que es justamente la ley 31246, que modifica algunos artículos de la ley 29.183, la ley de seguridad y salud en el trabajo, donde básicamente se trata de garantizar el derecho de los trabajadores a la seguridad y salud en el trabajo ante riesgo epidemiológico y sanitario, donde principalmente los cambios están enfocados a que la salud ocupacional sea también la necesaria y vigente frente al contexto del COVID-19, donde la prevención por temas de equipamientos como son los EPPs, los equipos de protección personal frente al COVID-19, también sean entregados al personal que se encuentra haciendo trabajo remoto u otros que, según la modalidad, lo requieran. Entonces, principalmente fueron estos puntos los modificados, que a la fecha todavía seguimos a espera del reglamento a través de un decreto supremo que nos permite tener mejor orientación de cómo vamos a ir cumpliendo estos requisitos de ley. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos nuestra evolución de las normas de seguridad y salud en el trabajo a nivel de leyes, decretos y resoluciones ministeriales en función del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, muchos se estarán preguntando en este momento, pero hay sectores de aplicación. La ley 29.183, si bien cierto, es de aplicación obligatoria a todas las organizaciones, sean públicas o privadas a nivel nacional, en el sector construcción hay una cierta variación con respecto al reglamento de la ley. Si bien ya nosotros hemos entendido que el reglamento de cómo aplicar la ley 29.183 es el Decreto Supremo 005-2012-TR y sus modificatorias, hay una variación de importancia a niveles de sectores de alto riesgo. Construcción, por ejemplo, el reglamento de la ley no es el Decreto Supremo 005-2012-TR, sino es el Decreto Supremo 011-2019-TR. ¿Cuál es la particularidad? Que es mucho más enfática, es mucho más rígida para el sector que viene aplicándose. Y eso no significa que no se apliquen también las otras normativas que ya vienen existiendo, como la G050, la 021, etc, etc. En el caso de transportes, servicios y comercio, no existe una norma sectorial como reglamento de ley 29.183. Así que en esos casos donde no existen normas sectoriales, aplica directamente el Decreto Supremo 005-2012-TR. En el caso de industrias, no existe una norma específica sectorial para cumplimiento o reglamento de ley 29.183, así que aplicamos el Decreto Supremo 005-2012-TR, pero al mismo tiempo nos seguimos apoyando con normativas que son muy antiguas, pero que sin embargo siguen siendo muy completas para la gestión, como por ejemplo el Decreto Supremo 042F del año 1964, que para criterios personales es una norma muy completa hasta la fecha. En hidrocarburos aplicamos Decreto Supremo 005-2012-TR y también el Decreto Supremo 043-2007 del Ministerio. En el caso de pesca, aplicamos igual, como no existe una sectorial, aplicamos Decreto Supremo 005-2012-TR, Decreto Supremo 010 y otras que puedan existir en el sector. En minería sí hay variabilidad, ya que aquí, por ser una actividad sectorial de alto riesgo, el reglamento que se aplica aquí es el Decreto Supremo 024-2016, la cual ha tenido modificatorias a través de la 023-2017. Y también se siguen aplicando las otras normativas que ya vienen existiendo desde hace mucho antes, como parte de los estándares de seguridad. En agricultura no hay una norma sectorial, así que la ley se aplica en función del Decreto Supremo 005-2012-TR. En electricidad aplicamos Decreto Supremo 005-2012-TR y también las resoluciones ministeriales de seguridad como la Resolución Ministerial 111-2013-MEN, Resolución Ministerial 161-2007-MEN. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley 29.183?
tiene tres ámbitos de aplicación. El primero es el sector privado. Toda organización, sin importar la cantidad de trabajadores, mientras que sea una organización dentro del sector privado, está obligado a cumplir la ley 29783. De la misma forma, no interesa la magnitud, la cantidad de trabajadores, toda organización del sector público, sea instituciones militares, sean instituciones municipales, sin interesar cuál sea el vínculo de la organización o institución del Estado, también está obligado a cumplir la ley 29783. Y también los trabajadores por cuenta propia. Una particularidad que podemos encontrar aquí es de repente el ente fiscalizador. En el caso del sector privado, por ejemplo, el ente fiscalizador es SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. En el caso del sector público, pues varía el ente fiscalizador, en este caso es SERVIR, que a través de las áreas de recursos humanos, pues hace seguimientos a los cumplimientos de seguridad y salud en el trabajo. Y en el caso de trabajadores por cuenta propia, puede que sea privadas o públicas, también entren los entes fiscalizadores, pero normalmente los trabajadores por cuenta propia brindan servicios al sector privado o sector público, y en esos casos también son intervenidos por los procesos de fiscalización. Importante aquí, cuando hablemos de los principios de la ley 29783. Como forma muy resumida, entendamos que existen 9 principios de la ley de seguridad y salud en el trabajo. El primer principio es el principio de prevención. Y es en este principio, en el principio de prevención, donde ya se empieza a dar la idea de la necesidad de un empleador. El empleador, aquel que tiene personal bajo su cargo, o que normalmente es el que tiene pues una planilla de por medio. En este caso, es el empleador el que garantiza que en el centro de trabajo el establecimiento posea los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Ahora, importante porque no interesa el vínculo que pueda existir laboralmente. Basta que estén prestando servicios o se encuentren dentro del ámbito del centro de labores o el establecimiento, deberá tener las consideraciones dentro de los factores sociales, laborales, biológicos, sin diferenciar inclusive particularidades como por ejemplo el sexo por temas de discriminación. Deberá tener justamente todas estas dimensiones de prevención de riesgos para la salud laboral. Obligación dentro del principio de prevención. El segundo principio es el principio de responsabilidad. Y nuevamente aquí es el empleador el que debe asumir las implicancias, sean administrativas, económicas, legales o de cualquier otra índole, en caso sucediera como consecuencia de un accidente o una enfermedad de algún trabajador mientras que esté desarrollando actividades de su puesto de trabajo, como parte del desempeño justamente de las funciones de su puesto de trabajo. Entonces es aquí donde se hace necesario que el empleador pueda asumir esas implicancias. El siguiente principio es el principio de cooperación. Y aquí es el Estado, es el empleador o los empleadores, son los trabajadores, con sus representantes, en este caso las organizaciones sindicales, los comités, subcomités o los supervisores, quienes deben establecer mecanismos que puedan garantizar una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el trípode, digamos así, del éxito de la gestión es a través de estos tres organismos, el Estado, los empleadores y los trabajadores. El cuarto principio es el de información y capacitación, donde la organización sindical, los representantes de los trabajadores, los mismos trabajadores, deben recibir de parte del empleador una óptima y adecuada información y capacitación preventiva en función justamente de las actividades que desarrollen por su puesto de trabajo, enfocado principalmente en esos riesgos para la vida o la salud de los trabajadores. El siguiente principio es el de gestión integral y que va un poco allí a la necesidad de que el empleador sea el que promueva e integre la seguridad y salud del trabajo a todos los niveles de la organización. El siguiente principio es el principio de atención integral de la salud. Y aquí todo empleador debe promover que si en algún momento algún trabajador sufra alguna lesión, ya sea accidente o alguna enfermedad ocupacional, pues ellos deben tener el derecho a las prestaciones de salud necesarias y que sean suficientes para su recuperación y rehabilitación, siempre procurando que se genere la reinserción laboral nuevamente. El siguiente principio es el de consulta y participación. Aquí es el Estado el que promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones a través, ya sea con los empleadores, ya sea con los trabajadores, ya sea con sus representantes, para justamente tomar acciones de mejoras frente a la seguridad y salud en el trabajo. El principio, no menos importante, la primacía de la realidad. Y es aquí donde el trípode, los empleadores, los trabajadores, se hacen necesarios que frente al Estado, frente al ente fiscalizador u otro representante de la entidad pública, ya sea, según sea el caso, ya habíamos visto, SUNAFIL, SERVIR, según sea el caso, ellos, el empleador y los trabajadores, deben asegurar que se brinde la información completa y veraz sobre la actualidad de la seguridad y salud en el trabajo. Porque en caso existiera alguna discrepancia entre el soporte documental, que es lo más común, versus
el soporte de la realidad o la aplicación en la realidad, las autoridades podrían optar por constatar la realidad sin considerar cómo se encuentre, por más bien que se encuentre, el soporte documental. Y por último, el principio de protección. Y aquí entendamos que todos los trabajadores tienen el derecho de que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo adecuadas, físicamente seguras y saludables. Aquí el enfoque que se obtiene es desarrollar siempre ambientes seguros y saludables, condiciones compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y que puedan ofrecerse posibilidades reales para el logro de los objetivos personales que tienen los trabajadores. Protección. ¿Por qué es importante? Y en algún momento me lo preguntaron también, ¿por qué son importantes los principios de la Ley 29.783? Pues así como vienen pasando, por ejemplo, las modificaciones, incorporaciones de artículos a las normativas, todo cambio que pueden haber en estas normativas siempre van a estar enfocados en dar cumplimiento a estos 9 principios. Funciona como si nosotros tuviéramos valores, ¿no? Si alguien tiene valor de respeto, puntualidad y todos los demás, todo lo que hagamos va a estar siempre enfocado en esos valores. De la misma forma, todas las modificaciones, las formas de interpretación o los artículos que ya se poseen en estas normativas van a estar enfocados en estos principios de la Ley 29.783. ¿Cuál es el objetivo principal de esta Ley 29.783? Pues el promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. ¿Cuál es la finalidad? Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del trabajador. Siempre, y nuevamente repetimos, el famoso trípode del éxito del sistema de gestión, que es a través del rol fiscalizador y control del Estado, el deber de prevención de los empleadores y la participación de los trabajadores y sus representantes. Ahora, cuando andamos sobre qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues nos vamos a basar en este caso justamente en la Ley 29.783 a través de su reglamento, el Decreto Supremo 005/2012-TR, donde nos dice que es un conjunto de elementos que están interrelacionados o que interactúan, que tienen por objetivo establecer una política, que tienen objetivos de seguridad y salud en el trabajo, que tienen mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, y una particularidad que nos da nuestra normativa nacional es que está íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial. Cuando hablamos del conjunto de elementos, pues nos referimos, por ejemplo, al comité, supervisor, los reglamentos, procedimientos, la capacitación, el reporte de accidentes, etc. Y que obedecen justamente al ciclo que genera un sistema de gestión, como es el ciclo PHBA, el ciclo de Deming, el ciclo de mejora continua. ¿Sí? Por eso que hablamos que es un conjunto de elementos que van a estar siempre interrelacionados en estas fases. Que poseen una política. Cuando hablemos en adelante de una política, entendamos que la política va más allá de un documento que posee compromisos. La política, formalmente, es la intención y dirección de una organización. Intención, por qué cosa es lo que quiere, y dirección hacia dónde quiere ir. Y esta, documentalmente, se expresa formalmente a través de su alta dirección. Por eso que normalmente la firma o el gerente general, o de repente hasta el directorio, que son los que en este caso son la autoridad máxima dentro de la organización. Normalmente siempre va a ser el empleador, ¿no? Según nuestra normativa nacional. Cuando hablamos de objetivos de seguridad y salud en el trabajo, pues entendamos que pueden ser de 3 niveles: estratégicos, tácticos y operativos. En los mecanismos y acciones encontraremos aquellos que nos permiten hacer seguimiento, como las inspecciones, los mantenimientos preventivos, las auditorías, la investigación de incidentes, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de que esté íntimamente relacionado con la responsabilidad social empresarial, pues debe estar en el orden de conciencia sobre el ofrecimiento de las buenas condiciones laborales a los trabajadores, siempre y cuando se mejore el modo, la calidad de vida, promoviendo la competitividad entre los empleadores en el mercado. Ahora, hay artículos específicos en la Ley 29.783 a través del Decreto Supremo 005/2012-TR que nos enfatizan. En este caso, hablamos de la Ley 29.783 desde el artículo 17 hasta el artículo 21, que nos hablan específicamente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde en el artículo 17 nos habla sobre el sistema de gestión de SST y nos dice que el empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, y este sistema de gestión debe estar de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y sobre todo la legislación vigente. En el artículo 18, con respecto a los principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues nos da un enfoque de poder asegurar el compromiso visible del empleador con la seguridad y salud en el trabajo, de que exista coherencia entre lo que se planifica versus lo que se realiza, que no todo sea fantasía, que de repente esté fuera de lo que en realidad ha sido presupuestado dentro de la organización y dentro de lo que es viable para poder cumplir dentro de la organización. Se debe propender del mejoramiento continuo a través de una metodología que permita garantizar el éxito del sistema de gestión, motivando, incentivando, fomentando, creando oportunidades, disponiendo mecanismos de reconocimiento al personal que sea proactivo, entre otros. En el caso del artículo 19, que nos habla de la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues este asegura o nos permite tener en consideración la consulta, la información y capacitación en todos los aspectos de la seguridad y salud en el trabajo.
la convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento, ya sea del supervisor para organizaciones de menos de 20 trabajadores o del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para organizaciones de 20 trabajadores a más. El reconocimiento de los representantes de los trabajadores, las convocatorias de seguimiento a los comités, la participación de los trabajadores en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, en este caso el IPERSE, entre otros donde participe los trabajadores y sus representantes. En el caso del artículo 20, cuando habla del mejoramiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se refiere a que si hemos hecho la identificación de las desviaciones de lo ejecutado, de las prácticas y las condiciones aceptadas, pues habrá que ver y evaluar si los estándares están funcionando adecuadamente. Habrá que hacer mediciones periódicas del desempeño de los estándares, habrá que hacer evaluaciones y mediciones, habrá que hacer correcciones, habrá que hacer reconocimientos al desempeño que tengan estos estándares. En otras palabras, en función de la necesidad del estándar, si funciona bien, pues hacemos lo posible para mantenerlo. Si hay cambios que hacer, habrá que hacer las mejoras pertinentes. Y en el artículo 21 habla sobre las medidas de prevención y protección del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y en este punto se enfoca básicamente en lo que conocemos nosotros como la jerarquía de controles, donde frente a un peligro y riesgo, el primer control tiene que ser la eliminación, la segunda tiene que ser la sustitución, el tercero tienen que ser los controles de ingeniería, cuarto, los controles administrativos y quinto, los equipos de protección personal. ¿Cuáles son los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se deben de exhibir? Muy bien, aquellos que son nuevos en el seguimiento de la normativa, pues vamos a encontrar este requerimiento a través del artículo 32 del Decreto Supremo 005/2012-TR. En adelante, como un tips para comprender un poco las normativas, en el artículo 32 encontraremos la lista de documentación y en el artículo 33 encontraremos la lista de requisitos obligatorios. Entonces, en adelante, artículo 32-33, 32-33, 32 documentos, 33 registros. Entonces, el inciso A nos habla de la política, objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. El inciso B nos habla que el otro documento obligatorio del sistema de gestión que se debe exhibir es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. C, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. D, el mapa de riesgos, que es como consecuencia locativa y presencial de los peligros que se han identificado. E, el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y F, el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. La documentación que se refiere en los incisos A y C, en este caso, la política objetivos, como la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control, deben estar exhibidas en un lugar visible dentro del centro de trabajo, sin prejuicio de aquella exigida en las normas sectoriales respectivas según sea el caso. Y como les dije, los registros obligatorios hablamos del artículo 33 del Decreto Supremo 005/2012-TR. Y aquí tendremos A, los accidentes de trabajo o registro de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes en los que deben constar la investigación y las medidas correctivas. B, los exámenes médicos ocupacionales. Y aquí aquellos que ya han revisado dirán, pero Marcos, dentro de la normativa no hemos encontrado un formato para exámenes médicos ocupacionales. Efectivamente, porque aquí esto lo validamos con los certificados de aptitud médica. C, monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y de factores de riesgos ergonómicos. D, inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. E, las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. F, los equipos de seguridad o emergencia. G, los registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. Y H, los registros de auditorías. Cabe recalcar que en la E de estadísticas de seguridad y salud vamos a tener un formato para registrar los datos estadísticos y un formato también para poder hacer un resumen o un análisis de las estadísticas y cómo va el proceso de las estadísticas del sistema de gestión de SST. Los registros deberán contener la información mínima establecida en los formatos. Importante, porque, y lo dije al inicio, se debe conservar la información mínima. Puedo agregar, sí, bajo ciertos criterios, pero no puedo eliminar información dentro de estos formatos. Y eso lo veremos en función de la Resolución Ministerial 050/2013-TR para organizaciones medianas a más, o para MIPES, según la Resolución Ministerial 085/2013-TR, que aquí se encuentran los formatos simplificados. Un tema muy tocado en este contexto es el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Si bien es un contexto o un concepto que ya se viene tratando desde el artículo 36 de la Ley 29.183 del año 2011, nos dice que la organización o a través del empleador puede tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común. Propio se refiere a que puedes tener tu jefe, tu médico, tu prevencionista, todos bajo tu planilla, que se dediquen justamente a la gestión de SST, pero también los puedes tener común, en otras palabras, compartido con otras organizaciones, como son los procesos de outsourcing
de sistemas de gestión, que se pueden hacer a través de una consultora especializada, etc, etc. Pero ¿cuáles son, y ahí se nos vienen las preguntas, las funciones que este servicio debería de hacer? Y están estipuladas en el artículo 36. Y entre ellos está la identificación y la evaluación de riesgos, vigilar factores del medio ambiente de trabajo, asesorar sobre la planificación y la organización del trabajo, participar en el desarrollo de programas en mejora de las prácticas de trabajo, evalúa los equipos relacionados a la salud, asesora en materia de salud, de seguridad, de higiene de trabajo, ergonomía y los equipos de protección personal, realiza la vigilancia de la salud del trabajador en relación al trabajo, y aquí tiene que ver mucho los temas de salud ocupacional, la asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación, colabora en difusión de información y de formación de seguridad y salud en el trabajo, organiza los primeros auxilios y la atención de urgencias, realiza la participación en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Todas las mencionadas son parte de las funciones del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, no olvidándonos que puede ser propio o puede ser común. Temas importantes dentro de la Ley 29.783, su reglamento y las modificatorias que se han venido dando. Con respecto al punto 1, que vamos a considerar como tema importante, obligación de capacitar e informar. La Ley 29.783 nos dice que se deben realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de SST y que también se debe adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de SST. Nos dice que hay que brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para que se pueda generar participación de los trabajadores en los cursos de formación de SST. El Decreto Supremo, que es el reglamento de la ley, nos dice que estas capacitaciones deben realizarse dentro de la jornada de trabajo. Nos dice que pueden ser impartidas estas capacitaciones por el empleador directamente o puede hacerlo también a través de terceros, siempre y cuando se genere un proceso de seguimiento de las competencias para brindar la formación. La descripción de las recomendaciones de SST deben constar por escrito y estas pueden ser en el contrato, en este caso en el contrato de trabajo, o puede ser de forma física o digital, debiendo entregarse a más tardar el primer día de labores, a través del reglamento interno de seguridad, a través del IPRC, del puesto de trabajo, contemplando las funciones del puesto de trabajo, etc, etc. Ahora, con respecto a las capacitaciones, en este caso mencionadas, como les había dicho, según el Decreto Supremo 020-2019, nos decía que estas capacitaciones tenían que hacerse presencial en el puesto o en el ambiente de trabajo, pero fue variado por la normativa del contexto del COVID-19 y ahora último modificado por el Decreto Supremo 001-2021-TR, y este es el punto vigente, digamos así, que nos dice que las capacitaciones presenciales señaladas en el artículo 27 son aquellas que se realizan A, al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o la duración, y B, cuando se produzcan cambios en la función del puesto de trabajo, en la tipología de la tarea o en la tecnología. Punto clave aquí es que en los demás casos es el empleador el que puede hacer uso de diferentes medios de transmisión de conocimientos, las cuales pueden ser oportunos, adecuados y efectivos. Como punto 2 de los temas importantes, vamos a hablar sobre la conservación y exhibición de los registros. La Ley 29.783 nos dice que las entidades empleadoras deben contar con un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el centro de labores. Importante, porque tales registros deben exhibirse en los procedimientos de inspección ordenados por la Autoridad Administrativa de Trabajo. En otras palabras, deben exhibirse y mostrarse ya sea la entidad SUNAFIL o SERVIR según sea el caso. El Decreto Supremo también nos dice, en este caso de reglamento de la ley, que el plazo de conservación de los registros es el siguiente: 20 años en el caso de registro de enfermedades ocupacionales, 10 años para el caso de los registros de accidentes e incidentes peligrosos y 5 años tratándose de otros registros. Ahora, para la exhibición frente a un proceso de fiscalización o de orientación o de supervisión de SUNAFIL o de SERVIR, el empleador debe contar con un archivo activo que consigne los eventos de los últimos 12 meses y un archivo pasivo que comprenda el resto de la información. En el caso que se requiera el archivo pasivo en un proceso inspectivo, la autoridad deberá otorgar un plazo razonable para que el empleador presente dicha información. Punto 3. Respecto a las auditorías de los empleadores. En el caso de las auditorías, el punto que se encuentra vigente es por el medio del Decreto Legislativo 1499. Sin embargo, la ley nos dice: el empleador debe realizar auditorías periódicas a fin de comprobar la aplicación y eficacia del sistema de gestión de SST, y la auditoría se realiza por auditores independientes. Decreto Legislativo 1499 nos dice que las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, la obligatoriedad de estas auditorías están previstas en el artículo 43 del Decreto Supremo, en este caso orientados por la Ley 29.783, y que queda suspendida durante la emergencia sanitaria para todos los sectores económicos. Repito, en función, y el Decreto Legislativo 1499 se da por el contexto o lo que venimos viviendo del COVID-19.
Culminada la emergencia sanitaria, el empleador tiene la obligación de realizar las auditorías señaladas en el numeral anterior, en este caso, de las auditorías por auditores independientes autorizados por el Ministerio de Trabajo, y que se debe hacer dentro de los 90 días calendarios siguientes al término de la misma, debiendo presentar el informe de auditoría a las autoridades competentes en un plazo máximo de 15 días calendarios de la emisión del referido informe, cuando corresponda. O sea, en otras palabras, si hacemos un resumen, el estado de emergencia sanitaria está terminando en marzo del 2022, tendríamos abril, mayo, junio para poder hacer las auditorías, y después de terminados estos tendremos 15 días adicionales más para generar los informes. Punto 4. Con respecto a quienes están obligados con contar con comité de SST y de reglamento interno de SST. Según la ley 29.783, es aplicable para aquellos empleadores con 20 trabajadores a más. Significa, entonces, que todo empleador que tenga 20 trabajadores a más está obligado a tener comité de seguridad y salud del trabajo y también obligado a tener reglamento interno de SST. Cuando existan los sindicatos mayoritarios, es el empleador el que incorpora en el comité de SST a un miembro como observador. ¿Qué nos dice el reglamento con respecto a los comités? Primero que nada, que el número de miembros del comité tendrá que ser como mínimo de 4 personas y hasta un máximo de 12 personas. En los centros de trabajo con más de 100 trabajadores, el número no va a poder ser inferior a 6 miembros y habrá que sumarle 2 miembros por cada 100 trabajadores adicionales. Para poder ser miembro del comité, se requiere 3 requisitos importantes. Primero, ser mayor de 18 años. Segundo, ser trabajador del empleador, o sea, que exista un vínculo laboral y que de preferencia se pueda contar con capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo. El periodo de mandato puede ser de los comités, así como de los supervisores, de mínimo 1 año, como máximo 2 años. Estos reglamentos que están obligados a tener aquellas organizaciones o empleadores de 20 trabajadores a más podrán enviarse a través de medios físicos o digitales. Para efectos de conformación del comité, los empleadores deberán solicitar a la organización sindical más representativa que convoque a las elecciones dentro de los primeros 30 días hábiles de publicado el reglamento. De no existir organización sindical, el empleador deberá convocar a las elecciones dentro del plazo antes indicado. En la realidad, el decreto supremo que menciona esto de la 005/2012-TR se dio en el 2012 y hubieron muchas complicaciones hasta la fecha prácticamente. Y es así que este año, a inicios de este año 2021, se genera una excepción. Y se dice, excepcionalmente, corresponde al empleador organizar el proceso electoral en los siguientes casos. A la falta de organización sindical. O sea, si no hay sindicato, directamente lo hace el empleador el proceso electoral. Y B, en caso que la organización sindical que afilie a la mayoría de los trabajadores no cumpla con convocar a las elecciones dentro de los 30 días calendarios de haber recibido por parte del empleador la solicitud, o en el caso de que se incumpla el cronograma sin volverlo a retomar en un plazo máximo de 5 días hábiles. Una vez cumplidos estos plazos correspondientes en los casos señalados, es el empleador el que toma la realización del proceso electoral dentro de los 10 días hábiles siguientes. La elección de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, este decreto supremo nos dice que puede ser presencial o puede ser no presencial, ya sea mediante votación secreta y directa, en la cual no participa el personal de dirección y confianza. Bastante cuidado. En muchos casos se ha podido ver, y básicamente en procesos de auditoría, que en los padrones electorales también figura el personal de dirección y confianza, y debería ser solo personal trabajador. De no alcanzarse, y en este caso, en el proceso de instalación del comité que ya es ganador, de no alcanzarse consenso en la elección del presidente y del secretario en las 2 sesiones sucesivas, la designación del presidente se decide por sorteo y la otra la asume, en este caso la secretaría, automáticamente. Significa que si llegan las 2 primeras sesiones y no se ha llegado a un acuerdo de elección de presidente o secretario, se hace elecciones para el presidente. Si gana la parte empleadora, pues es el trabajador o la parte trabajadora quien asume la secretaría. O viceversa, si es los trabajadores los que ganan la presidencia, automáticamente es el empleador el que asume la secretaría. Punto 5. Con respecto a la calificación como delito penal. Si bien esto ha pasado por varias modificatorias, lo que hoy en día está vigente es lo siguiente, a través del decreto de urgencia 044/2019. ¿Qué es lo que dice el artículo 168A? Que a la fecha esto es lo que está actualizado. Atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. El que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores de forma grave, pues será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo se causa la muerte del trabajador o de terceros o le producen una lesión grave, y el agente pudo haber sido prevenido como parte del resultado, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años en caso de muerte.
y no menor de 3 ni mayor de 6 años en caso de lesión grave. Y esto es lo que hoy en día se encuentra vigente. Otros temas importantes que se han dado en la ley 29.183 o cambios importantes es con respecto a los exámenes médicos ocupacionales. Como podemos ver, fue cambiado a través del Decreto Supremo 006-2014, a través del artículo 101, fue modificado por el Decreto Supremo 016-2016, en el estado de emergencia a través del Decreto Legislativo 1499, y lo que se encuentra vigente a través de la última modificatoria de la Ley 29.183 es la Ley 31.246. Y nos dice, de acuerdo a las disposiciones relacionadas con los exámenes médicos, el empleador tiene la obligación a su costo de practicar exámenes médicos cada 2 años de manera obligatoria. Y solo los exámenes de salida son facultativos a pedidos del trabajador o del empleador. En actividades de alto riesgo, es el empleador el que debe realizar exámenes médicos antes, durante y al finalizar el vínculo laboral. Entonces, como un tema de resumen, para aquellas actividades que son de bajo riesgo, pues podrán hacer sus exámenes médicos todavía a partir de los 2 años. Y deberán generarlos nuevamente cada 2 años consecutivamente. Los exámenes de salida serían facultativos para los de bajo riesgo. Ahora, para el caso de alto riesgo, sí están obligados los empleadores a hacerlos antes, durante y al finalizar el vínculo laboral. Nos dice también, en este caso el Decreto Supremo 001-2021, que los resultados de los exámenes médicos deben ser informados al trabajador únicamente por el médico de la vigilancia de la salud, y este hace entrega de un informe escrito debidamente firmado que contiene lo siguiente: los resultados del examen médico ocupacional completo, de acuerdo a los protocolos del examen médico establecidos por el médico de la vigilancia de la salud, y también el certificado de aptitud médica ocupacional de la evaluación física y psíquica del trabajador para el puesto de trabajo en los casos de evaluación médica preocupacional y periódica, o el informe médico ocupacional en el caso de evaluación de médico de retiro, en el caso de evaluación médica de retiro. Punto también importante de las modificaciones: lo que tiene que ver con la seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios, cooperativas de trabajadores y otros. Es el empleador el que debe garantizar lo siguiente, según la Ley 29.783 en el artículo 68. ¿Por qué este punto se hace importante? Porque en el año 2020 se ha agregado una infracción adicional en materia de seguridad y salud en el trabajo, y es justamente como una infracción grave los temas de la seguridad con contratistas y empresas especiales de servicio, cooperativas de trabajadores y otros. Porque, ¿qué es lo que venía pasando? Muchas empresas, empleadores o encargados contrataban empresas que a veces ni siquiera tenían sistemas de gestión y pasaban accidentes y nadie se quería ser responsable, habiendo temas legales de por medio. El empleador o el que contrata es quien garantiza el diseño, la implementación y la evaluación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es quien garantiza el deber de prevención. Es quien garantiza la verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normativa vigente. Y no menos importante, es quien garantiza la vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente. Porque si se incumple, en caso de incumplimiento, es la empresa principal o la que contrata la que se convierte en responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. Significa que si un trabajador de la contratista se accidenta, no solamente va a ser responsabilidad del empleador que tiene ese personal bajo su cargo, sino también se va a ser responsable aquella empresa que los ha contratado para el servicio. Y este caso, este último lo asume como responsable solidario. Otro cambio muy importante es el Decreto Supremo 002-2020, donde se dan los requisitos mínimos para la elaboración o actualización de las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles, donde básicamente nos enfocamos en los 7 puntos de actualización o de creación de IPERS. Entre ellos, el de las actividades rutinarias y no rutinarias, donde ahora agregamos considerar las situaciones de emergencia que podrían presentarse a causa del desarrollo de su trabajo o con ocasión del mismo. Ya no solamente las emergencias de sismos, incendios, tormentas eléctricas, etc., sino todas aquellas que pudieran terminar en una emergencia de accidente de trabajo. Segundo punto, las condiciones de trabajo existentes o previstas. Ahora hay que considerar también la posibilidad de que algún trabajador que ocupe algún puesto de trabajo sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo. Otro punto importante como base para actualizar el IPER o crear el IPER es la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos existentes o posibles, pero ya no solamente del medio ambiente de trabajo, sino también aquellos que sean parte de la nueva organización del trabajo, como por ejemplo hoy en día que nos encontramos haciendo trabajo de remoto o teletrabajo, que ya la organización de trabajo ya varió, ya cambió, también genera nuevos peligros y riesgos. La inclusión de las medidas de protección de los trabajadores con situación de discapacidad. Como todos sabemos, las organizaciones que tienen de 50 trabajadores a más están obligados a tener pues el 3% del personal
o un 3% de personal como soporte dentro de discapacidad, o personales con discapacidad deben ser parte un 3% en organizaciones de 50 trabajadores a más. En estos casos, también debemos considerar aquellos peligros y riesgos dentro de la evaluación de los factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género, la protección de los trabajadores adolescentes. También son punto de consideración ahora en los HIPERS. Los resultados de las evaluaciones de factores de riesgo. En estos casos, ya tenemos los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. De repente ya tenemos todos los monitoreos listos, los informes listos, pero muchas veces, la mayoría de organizaciones, en este caso las que llevaban muy bajos el control de la seguridad y salud en el trabajo, lo que solían hacer es tener los monitoreos y esos informes de los monitoreos los presentaban frente a un proceso de fiscalización y luego pasaban a archivo. Y esos controles en algunos casos eran implementados, pero no eran considerados como base o fuente de actualización del HIPER. Hoy en día, esta normativa nos pide que esos también sean fuente de actualización de las matrices HIPER-C. Los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Aquí también es importante porque normalmente lo que considerábamos es, había un evento de accidente, automáticamente hacíamos actualización del HIPER, pero nos olvidábamos también de que aquellos controles como resultados de las investigaciones, aquellas mejoras que hagamos a las fuentes o lugares de accidentes, generan nuevos peligros y riesgos que también deben ser considerados en la creación o actualización de las matrices HIPER-C. Y por último, y no menos importante, los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores. Toda la base, toda la fuente que sea recopilada, que no necesariamente hable de seguridad y salud en el trabajo o de enfermedades profesionales, pero que tenga fuente o nuestra área de salud lo tenga como base estadístico, deberá ser también fuente de creación y actualización de las cifras. Hablamos, por ejemplo, los resultados de las estadísticas que teníamos de personal con sobrepeso en las organizaciones. Desde el año 2011-2012 que se venían haciendo los exámenes médicos, ya sabíamos que el 60-70% de personas dentro de organizaciones tienen problemas de sobrepeso. Pero como no era una enfermedad profesional o ocupacional, muy poco se venía haciendo. Hoy en día, toda esa fuente estadística ahora sí se hace necesario y hay mayor énfasis frente al contexto COVID-19 de tomar controles frente a esas situaciones. Y bien, es claro mencionarlo que nuestra ley 29.783, que se generó en el 2011, tenía como principal referencia a una norma internacional. Dentro de su esquema, hablamos de la OSAS 18001 del año 2007. Y es por eso que sí, nuestra ley 29.783 tiene forma o tiene estructura de OSAS 18001. Tiene objeto y campo de aplicación, tiene información orientación, tiene términos y definiciones, tiene requisitos del sistema de gestión, tiene requisitos mínimos, tiene la revisión inicial, en este caso lo conocemos como diagnóstico, necesita un alcance, política, planificación, hiperrequisitos legales, objetivos y programas, esto como fase de planificar. Dentro de la fase de hacer, pues tiene una preparación y respuesta a emergencia, tiene un control operacional, tiene una documentación y control, tiene comunicación y participación y consulta, entrenamiento, competencia y toma de conciencia, recursos, funciones, responsabilidades y autoridad. Esto como parte de la fase de hacer. Tiene seguimiento y medición de desempeño, evaluación del cumplimiento legal, investigación de accidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva. Tiene control de registros, tiene auditoría interna. Esto como fase. Bien, en la fase de hacer, por ejemplo, tenemos preparación y respuesta de emergencia, tenemos control operacional, tenemos documentación y control, tenemos comunicación, participación y consulta, tenemos entrenamiento, competencia y toma de conciencia, tenemos recursos, funciones, responsabilidades y autoridad. Todo ello como la fase de hacer. En la fase de verificado tenemos seguimiento y medición de desempeño, evaluación del cumplimiento legal, investigación de accidentes, no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas, tenemos control de registros, tenemos auditoría interna. Y en la fase de actuar tenemos una revisión por la dirección. Todo ello, repito nuevamente, forma estos artículos, son parte de la OSAS 18001, que tiene y nuevamente una estructura uniforme que se orienta también nuestra normativa nacional, la ley 29.783. Que también ya sabemos de que esta OSAS 18001 ya terminó su proceso de migración hasta septiembre de 2021. Entonces, aquí en adelante, todas estas modificaciones que se dan en la ley 29.783 y sus reglamentos, pues básicamente también es como un proceso de actualización y orientación a las nuevas tendencias de la seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, entonces conmigo será hasta una siguiente